me está castigando a mí. Me quita esto, me falta aquello, no tengo para esto, me falta aquí. No. Eso es el hombre que alcanza a ver esto sin el cuidado. En el 5 dice, ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerán los desabridos sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Perdón, gusto. No gusto, gusto. Ya, ¿hasta dónde va la mentalidad de un ser humano para catalogar la vida, el momento que está viviendo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Observa, si tu alma sigue en desobediencia, vas a vivir cada día peor y va a ser tu propio alimento. Pero si tu alma busca la obediencia y cómo servirle a Dios, Él es el que te alimenta. Pero a menudo pasa que se nos olvida la misericordia de Dios. Y vemos en Job capítulo 7, del 1 al 3 lo que dice. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? Sí, es un trabajo diario. Desde que se quiere levantar el cuerpo es una pelea. Y sus días como los días del jornalero. Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así ha recibido meses de calamidad. Óigame, porque esto pasaron varios años. No fue que una semana ni en 2 o 3 días. Él dice meses en calamidad. A veces le pedimos a Dios algo, lo queremos ya. A veces sabemos que Dios lo va a hacer, pero lo queremos mañana, no más tarde. No es cuando yo quiera, o cuando a mí me convenga, es cuando Dios lo tenga que hacer. Y dice, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Pero uno se levantó y le reprendió. En el capítulo 8, del 1 al 7 le dice, respondió Bildad su hija y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Observa esto. A veces se nos olvida que tenemos algo guardadito por ahí y que no queremos soltárselo para que Dios lo limpie. Pues nos hacemos unos loquitos. Lo que sea en tu corazón que está todavía dando vueltas, que de vez en cuando una cosita por aquí o lo que sea, yo no sé, pero Dios lo sabe. Ahí le está diciendo, si se llevó a tus hijos porque habían pecado, Él toma la decisión. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Y yo te lo digo hoy. Si naciste pobre y has sido pobre y le vienes a los caminos del Señor, puede que Él te enriquezca, te haga rico, pero sobre todo en espíritu, en alma y en corazón y mente. Y luego te hace sabio para utilizar el dinero con una buena economía. Eso es Dios. Adquirir seguridad de la gran verdad divina es lo mejor que debemos confiar. Y podemos hacerlo. Job 9, del 1 al 3 dice, respondió Job y dijo, porque la vida de Job era un sub y baja. Hoy sí, mañana no, y puede que mañana vaya, mañana sí, mañana no. Era un sub y baja en este proceso. Ciertamente, yo sé que es así, le contestó. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiese contender con Él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Fue Job el que le preguntó a Dios que cómo era que Él existía. Y Dios le dijo, eso no es tu problema. Ese no es tu problema. Tú no puedes ser dueño de Dios. No, ese no es tu problema. Dios le dijo, yo hice lo que yo tenía que hacer. Y te conocí antes de la fundación del mundo y te hice. Y ahí Él pregunta muchas cosas en ese proceso de la vida. En el 10 del 1 al 2 dice, está mi alma hastiada de mi vida. ¿Cuántos hay que se quieren matar? ¿Por qué me dejó la mujer? ¿Por qué me dejó el hombre? Se tiran en un cuarto, quinto piso con un bebé guindando, o a un río con un bebé, con la carretera con un bebé. O madres
que tienen 2, 3 hijos y cogen los niños, los ponen en un carro, los tiran a un lago que se mueran. Porque quiero ser yo, porque estoy deprimida, porque es postparto, porque yo quiero a mi marido solo para mí, los niños me quitan el tiempo y el espacio. Las almas en sequedad espiritual son capaces de hacer lo que sea. Más sin embargo, él dice, está mi alma asqueada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Vea todo lo que dice. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. El hombre quiere ser más que Dios. Es que Dios no sabe lo que yo paso. Dios sabe lo que usted ha pasado. Pero como Dios sabe tú no sabes lo peor que vas a pasar por desobediente. Él te ama todavía. Cuando ya Job reconoció a Dios, en el 12, el 13, el 16, vuelve y dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. O sea que sin Él no somos ni inteligentes, ni tenemos poder, ni somos sabios. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no hará quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Si nosotros buscamos la presencia de Dios, encontramos el poder más grande que solamente Él nos da. Y a veces le preguntaba, en el 13:3 le dijo, mas yo hablaría con el poderoso y querría razonar con Dios. ¿Quiénes somos nosotros para razonar con el Todopoderoso? ¿Se da cuenta? Es que yo lo sé todo. Dios se equivocó. Dios se equivocó conmigo. Porque yo desde niño quiero ser mujer. Y soy hombre. Y Dios se equivocó conmigo. Dios se equivocó con eso, no señor. El pecado de la humanidad está equivocando a los seres humanos. Y le dice, reconocer también la brevedad de la vida. Hoy estamos, mañana no sabemos. Hoy estamos, usted puede caminar ahí y caerse el corazón. No vamos a hacer, no pase eso. Conozco un señor que murió en el altar, hermano. Murió en el altar orando al Señor en una iglesia. No, pero el hermano estaba hincado orando. Se levantó toda la iglesia que estaba orando, comenzó el servicio y ya finalmente alguien vino, hermano, ya terminó y estaba muerto, hincado. Gloria a Dios. Conocí una señora que alabando al Señor y danzando, cayó. Porque la muerte llega cuando Dios la ordena, no cuando usted quiera. Y como las cosas de la vida es brevedad, Él primero dijo, vine desnudo y me fui desnudo. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que Él dijo. Dios da, Dios quita, ¿verdad que sí? Ahora Él viene y dice en el 14:5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. El cuidado de lo que es hablar y los resultados. Nosotros debemos tener mucho cuidado que estamos diciendo. He dicho muchas veces que si usted no va a hacer lo que dice, no lo diga. Estamos mal acostumbrados. Sí, hermana, yo voy. Sí, hermana, yo lo hago. Y fallamos, si somos humanos. Pero vamos a mejorar. Debemos de encontrar lo mejor. Si vamos a buscar de Dios, que sea el mejor en lo positivo. Y el 15:5 dice, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. A veces nos dedicamos tanto a hablar de los problemas que no buscamos la solución que está en el Todopoderoso. El 16:6 dice, si hablo, mi dolor no cesa. Si usted se queda en su casa con dolor, no se le va a quitar el dolor, ¿verdad que sí? Si se queda y llora, tampoco se le va a quitar el dolor. Crea que a veces uno desea gritar del dolor, pero tampoco nos va a aliviar. En otras palabras. Y ahí dice, si nosotros seguimos, si hablo mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. El día que le dice a Dios, aquí estoy,
capítulo 19, del 3 al 4, dice, ya no habéis vituperado 10 veces, ya me habéis vituperado 10 veces, le dijo el Señor. No os avergonzáis de injuriarme. Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí raería mi error. Un hombre capaz de decir, fui yo el que cometí el error. No fue ni mi padre, ni mi madre, ni mi hermano, ni la mujer, no. Y a veces los seres humanos siempre hacemos como Adán. La mujer que me diste, es que mi mamá me crió así. Es que mi papá me crió así. Es que mi papá esto. Aquí os digo, lo que estoy pasando, porque él tuvo una situación, pero él mismo fue alejándose de la solución, y entonces la extensión de ese problema fue más grande. Y él reconoce y dice, lo que yo estoy pasando ahora fue porque mi error, no por nadie más. No le debemos de echar la culpa a Dios ni a los demás de las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Finalmente Dios restaura al obediente y da gratitud a aquellos que le agradecen a Él. Un alma limpia, lo que Él quiere, que estemos delante del Espíritu de Dios para que nos enseñe. En el capítulo 42, ya finalmente al final del libro, Él escribe, del 10 al 17. Cuando cae en mente saludable, cuando comienza a entender que necesitaba de Dios y su fuente, entonces Dios le restaura. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan de casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había sido sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Después de que él era el billonario que le daba a todo el mundo, ahora le dan a él una pieza de dinero y un anillo de oro. Es como cuando venimos a Jesucristo. Él nos da frutos del Espíritu Santo, nos enseña, nos hace mejores, y nos dio el anillo de ser la desposada con el Hijo de Dios. Nos da las alas del Espíritu Santo. Y bendijo Dios al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, ahora ya, ¿cuántos tuvo? 14,000 ovejas, primero tuvo 7,000. 6,000 camellos, había la mitad. 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos, y eran 500. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemina, el de la segunda le llamó Cesia, y el de la tercera Keren-Apuk. No había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Óigame, después de todas las circunstancias negativas que pasó, yo diría que tenía que haberle quitado primero la mujer. Pero ¿quién se lo va a decir a Dios? Porque se supone que nosotros las varones debemos de estar al lado del esposo. Cuando es un hijo de Dios debemos de estar ahí para ayudarle en la economía, fortaleza, en todo. No en gastarle lo que el pobre se suda. Pero bueno, el Señor le dio. Después de esto vivió Job 140 años. ¿Sabes lo que viví 140 años después con esa mujer? Me pongo con él. Vio a sus hijas, a sus hijos y a sus hijas, y a los hijos de sus hijos, o sea, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Después de describir parte de la biografía de este hombre, entendemos entonces que necesitamos el agua dulce, que es la tercera parte del planeta, que está lleno de agua, y hay partes que son amargas, saladas, sucias y otras limpias. Pero es el líquido más deseado que necesitamos para vivir. Se puede sobrevivir sin alimento, pero sin agua es bien difícil, porque el cuerpo se va secando
El líquido nos da oxígeno, como dije anteriormente, nos da energía, nos suple de todo. Y vamos a ir a Cantares 4:15 para entender qué tiene que ver con la biografía de Job, con lo que es la fuente de Cristo. Y nos dice, fuente de huertos, pozos de aguas vivas que corren del Líbano. En Isaías 49:10 se nos dice, no tendrán hambre, ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Jeremías 17:13 dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que vean serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque sin agua se seca. Dejaron a Jehová manantiales de aguas vivas. Somos los que siguen al Señor, pero aquellos que los dejan se convierten en sequedad. En Ezequiel 47, del 1 al 12. Mira una visión. Me hizo volver luego en la entrada de la casa, y ahí salió agua que de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Aquí el profeta está viendo la fuente del agua del Hijo de Dios venir, que bajaba del altar hacia la tierra, a entregar hacia el frente, dice, de la casa, a entregar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la mira del oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Sabemos que los profetas eran personas que estaban dedicadas a Dios, no como hoy que andan robando ni mintiendo, sino que estaban dedicadas a escuchar el mensaje de Dios. Y Dios a esto les mostraba muchísimas cosas hermosas. Y ahí le dice, y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Primero fue hasta un sitio, hasta los tobillos, luego por las rodillas, luego por los lomos. ¿Por qué? Porque el Señor aumenta en nosotros la vida y abundancia cuando tú vienes a Cristo. Sí, Señor, amén, gloria a Dios. Cuando llegas a tu determinado camino y estás seco, Él comienza a darte fuente de agua. No te puede dar todo el agua de un golpe, porque te ahogas y te caes. Sino que dice, primero me hace pasar hasta los tobillos, llegaba el agua, luego hasta me hizo pasar hasta las rodillas, después hasta los lomos. Midió otros 1000, ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Eso determina el momento donde ya nosotros llegamos, donde ya hicimos el trabajo que el Señor tenía que hacer, donde ya llega el momento de la vejez o el momento de determinar, ya hasta aquí, Señor, hicimos el trabajo. Cuando ya el cuerpo no da más. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi en la ribera del río que había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Pero ¿en dónde comenzó el proceso? En el profeta. Donde a él, porque dice, y me fui llevado. Cuando el corazón del hombre está obediente, comienza a servirle a Dios mejor, saludable espiritualmente, y lleva a otros. Y después le explicaron, ¿ves todos estos árboles en la orilla del río? Sí. Y le dice, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo el que entrare en este río. ¿Quieres sanidad espiritual, física, moral?
económica, tienes que venir a la fuente de Jesucristo. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Eglaim serán su tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salinas y junto al río. Porque ahora una cosa, el río camina, los pantanos son estanques. Si tú quieres vivir en un pantano espiritual, quédate ahí, pero eso es salado, te hace sufrir. Y junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Entonces volvemos al libro de Job, capítulo 17, 9, donde dice: no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. En Apocalipsis 22, todo ese capítulo nos remarca lo que es el agua y el río. En Joel 3:18 dice: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán agua. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. ¿Qué fue lo que vio el profeta? Que a él lo sacaron de la casa, del frente del altar, y lloverá por todo el sitio. Nada ni nadie puede contaminar esta agua. Solamente tiene beneficio positivo. Da sabor a la vida. Es el sazón y es el valor que tiene del pago del pecado. Zacarías 14:8 le dice: acontecerá también que en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Jesucristo llegó a Jerusalén a ser puesto en la cruz del Calvario en el cuerpo de Jesús. El Hijo de Dios ahí fue llevado, crucificado, puesto en una tumba, pero salió de Jerusalén. Porque dice que de Jerusalén hay aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. ¿Quién es la fuente? Solo del cielo sale, que es Cristo. Juan 4:10-14, él expresa: Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú te pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tiene ni con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual beberemos hoy sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: ciertamente cualquiera, cuando le dice con seguridad, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, o sea, Cristo no es el apóstol, ni el profeta, ni el arzobispo, ni el pastor, ni el maestro, ni nadie. Y como ahora hay tanto que padre espiritual y que todo eso es mentira, porque el único espiritual padre es Dios. Puede ser que a ti te dio alguien, un mentor de la palabra, te llevó palabra y llevaste los caminos del Señor, pero tú no le puedes llamar el Padre espiritual, porque es Dios quien dio a Cristo, el Espíritu Santo. Nadie más. Pero cuando nosotros aquí entendemos, le dice: más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. Y observa, viene de él a nosotros, y nosotros, esto hace en nosotros una fuente del agua que salte para vida eterna. Esto tiene que ver con lo que tuvo la visión del profeta. Después de que le llegó a los tobillos, a la rodilla, al lomo, ya no pudo más porque había que nadar. Entonces viene y lo lleva al lado del río y le dice: tú ves, te saqué, te di, te entregué, se formó el río. Y mira, no existe sequedad en ella, por el contrario, da vida. Y Jesús se lo dijo.
Y luego cuando vemos nosotros en Apocalipsis 7:17, porque dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Nos da frutos saludables y buenos de vida. Apocalipsis 22:1-2 nos dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esto fue lo que vio el profeta, lo vio Juan. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada vez su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Qué fue lo que le dijo Jehová al profeta? Tú ves esos árboles que están a los dos lados de la ribera del río, son árboles que jamás se secarán, y que de sus hojas hay sanidad, y sin restricciones para todo el que lo pida. En el versículo 17 de Apocalipsis 22 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, oiga, ven. Perdón, el que oye, diga, ven. Pero hoy muchos estamos sordos. Hay mucha gente sola que no está entendiendo la palabra. Cristo está por darnos a nosotros vida eterna. La trompeta está por sonar. ¿Estás tú en el río para hacer tú una fuente? ¿O estás en un lago de aguas amargas, de rabias, de cóleras, de celos, de engaños, de mentiras, de tanta cosa en tu mente y en tu corazón? ¿En dónde estás establecido? Por eso le dice, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No pague por nada. La salvación es gratis. Esos que te cobran por unción te están robando. No, dice gratuitamente. El que quiera, tome gratuitamente. Se presentó en la profecía y tuvo un gran valor. En el Antiguo Testamento ya nos venían hablando, vimos el profeta, pero también vemos en Salmo 117 que está puesto como un arroyo. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza, refiriéndose a Jesucristo. En el Salmo 23, donde expresamos, donde dice, y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué tú estás inquieto e inquieta? Si estamos en las aguas de reposo, ¡ay! Que aquello, que lo otro, que es aquí. Calma, el Señor tiene control de todo. Pero es que tú no sabes. Yo no sé, pero yo sí sé quién es Dios. Calma, estoy en aguas de reposo para que Él me pastoree. Porque si yo me agito, me voy a tirar y me voy a ahogar. Pero cuando yo hago como el profeta que fue llevado, y después de que estuvo los tobillos, la rodilla, el lomo, y ya no nada, Dios lo cogió por el lado y le dijo, ven acá, te voy a mostrar tu fe, los frutos que hay. ¿Tú ves? Estos frutos que hay. Y le presenta, lo presenta como una fuente en Salmo 23, en Isaías 12:3, donde dice, del arroyo beberá en el camino, y le habla y le dice, y como pozo. Esto estaba ya profetizado. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Como un río nunca estará seco, ni prohibido al hombre que lo busca en espíritu y en verdad. Espero que tú entiendas que para buscar a Cristo hay que llegar a la fuente precisa. No te estanques. El hombre más valioso para Dios en obediencia. Él te ama. Él no cierra las puertas de la vida. Los brazos no están cerrados para ti, están abiertos. Y te dejo con un pensamiento de auditoría que le llama la espiritualidad del hombre. Depende del conocimiento de la palabra de Dios. Sí. El alimento de la misma es para el alma de acuerdo a la revelación de la palabra. Que le pidamos al Espíritu Santo, y esta decisión da los pasos necesarios de haber aceptado a Cristo como Salvador personal. La santidad del hombre interior depende
de la participación de la limpieza en la sangre de Cristo. Y la fortaleza de la existencia depende que las palabras son vida para que le des sustento, lo suficiente que no necesite buscar la falsedad de la religiosidad. Que Dios te continúe bendiciendo. Te amamos en el Señor y oraremos por ti. Y aquí estamos, en la 1332 de North Avenue, en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Bendiciones para todos y esperamos que esta palabra les sirva de aliento y entiendas que Dios te ama hoy, no importa